habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo del Señor esta mañana? Así es. Unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo está el pueblo del Señor esta mañana? Oiga, qué hermoso se oye. Se oye bien, se oye bien. Imagínense cómo nuestro Dios nos escucha. Nos escucha muy bien cuando nosotros estamos felices y le agradecemos a Él por estar siempre bendecidos y por estar siempre en victoria. El tema que nos estará ocupando esta mañana se titula Hoy decido perdonar. Yo no sé cuántos de nosotros estamos decididos a perdonar. No es algo, es un tema, ¿qué le diré? Que no es fácil. Es algo que no nos nace, que no es un sentimiento que de repente diga yo voy a perdonar. No, es algo que se decide. Pero esta mañana vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, qué Dios tiene que decirnos para ayudarnos a poderlo realizar. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 18, del verso 23 al 35. Mateo 18, verso 23 al 35. Cuando ya lo tengan, si pueden darme un fuerte amén, por favor. Amén. También vamos a darle la bienvenida a los que nos estarán viendo por medio de Facebook y de YouTube, y después estas predicaciones. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad. Muchas veces cuando se expone la palabra de Dios, a veces poquito no entendemos o nos distraemos, pero tenemos ¿qué le diré? Esa bendición de poder utilizar bien todo lo que Dios ha dejado que el hombre utilice, que son toda la tecnología. Gracias a Dios porque podemos utilizarlo para bien. Depende de nosotros, la tecnología ahí está. La podemos usar para cosas buenas o la podemos utilizar para cosas malas. Va a depender de nosotros. Muy bien, vamos a darle lectura a la bendita y hermosa palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Le invito a orar. Querido Dios, querido Padre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria esta mañana, Padre. Y queremos ponernos en tus manos. Sabemos, Padre, que tú nos has pedido, nos has ordenado a perdonar, pero muchas veces no es fácil, Padre. Como seres humanos batallamos. No es una labor fácil, pero es necesaria. Por eso, Padre, esta mañana, por favor, pon las palabras en mis labios, que no sea yo hablando, Padre. Quiero ser dirigido por tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu me utilice esta mañana, Padre, como instrumento en tus manos. Y a mis hermanos, también dales ese corazón. Ábreles, Padre, el entendimiento, y que puedan sentir tu presencia, y que seas tú hablándoles esta mañana por medio de este siervo inútil que está enfrente. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Mis hermanos, como les decía, perdonar no es una tarea fácil, no es algo que nos nace, es algo que tenemos que decidir. Y como nos podemos dar cuenta, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo esta parábola a sus discípulos, nos dejó una gran enseñanza en cuanto al perdón. Podemos mirar acá que los discípulos le hicieron preguntas a nuestro Señor Jesucristo, y la mejor manera que nuestro Señor Jesucristo quiso que ellos entendieran fue por medio de esta parábola. Porque Él comparó el reino de los cielos con esta parábola. Podemos darnos cuenta lo que dice ahí en el verso 24. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos no era una cantidad poquita, era una cantidad sumamente exagerada. 10,000 talentos eran más o menos como 6,000 denarios, y cada denario era el sueldo de un jornalero. Era lo que ganaba una persona por día, un denario. Y un talento, dice más o menos que valía 6,000 denarios, un talento. Y este siervo debía 10,000 talentos. O sea, era una suma exagerada. Pero por algo Jesucristo quiso exagerar estas cifras, porque así de exagerado es el perdón que Dios nos dio. Amén. Es una deuda que ni usted ni yo podíamos pagar. Era una deuda súper exagerada, que nosotros no tenemos la capacidad de pagar por todos los pecados esa cantidad. Pero hubo alguien que quiso dar su vida para que usted y yo hoy no tuviéramos esa deuda. Bendito sea nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a darse Él para que nosotros pudiéramos saldar esa cuenta. Amén. Le damos toda la honra y le damos toda la gloria a nuestro Dios, porque no fue algo fácil para nuestro Señor Jesucristo, pero Él estuvo dispuesto. Pero sabe también, nadie se salva de esa cuenta también, si lo miramos de otra manera, porque cada día que pasa nosotros cometemos delitos, cometemos pecados, y muchas veces hacemos lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que un día nosotros vamos a entregar cuentas, así sea bueno o malo lo que hayamos hecho. Va a haber un día que también vamos a estar nosotros delante de nuestro gran Rey, y nos va a llamar a cuentas.
porque nadie se salva. Mire lo que dice ahí en Romanos, en el capítulo 3, versos 10 y 12. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que todos tenemos todavía deudas pendientes. Cuando cometemos delitos, cuando cometemos pecados, tenemos que ir a nuestro Rey y un día vamos a ser llamados para hacer cuentas. Y dice en Romanos, ya en el verso 23, ahí mismo en el 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, a este siervo, el Rey fue movido a misericordia, como nuestro Dios también fue movido a misericordia con nosotros. Y le perdonó esa gran deuda, que no era, como le digo, no era una deuda pequeña, era una deuda súper exagerada. Dice ahí en Mateo, en el verso 18, en el capítulo 18, ahora en el verso 26, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Usted cree que él iba a poder pagarlo? Y muchas veces nosotros así actuamos como él. Decimos, perdóname Dios, perdóname, yo voy a pagar, y no podemos pagar nada. Ni yo, ni usted puede pagar toda la deuda que tenemos. Pero Él es grande en misericordia. Dice su palabra que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que este siervo hizo. Nos acaba de perdonar Dios y nosotros acabamos de salir de ese gran perdón. Y miramos al que nos debe. A lo mejor no nos debe dinero, pero ¿qué tal? Nos debe una ofensa, habló mal de nosotros. No estoy diciendo que pensamos que habló mal de nosotros, sino que habló mal de nosotros. Dijo cosas que no eran ciertas. O quizás también sí nos debe dinero. O sea, cual sea lo que nos debe, y nosotros no somos capaces de perdonar. Oiga, si ya nos perdonaron algo súper grande, y nosotros no podemos perdonar 100 denarios. No somos capaces de decir, si yo ya fui perdonado por una suma que yo no podía pagar, ¿por qué no soy capaz de perdonar al que me está debiendo 100 denarios? Bueno, y diga, no, es que dirá alguien, no, pues hermano, es que usted no sabe, usted no estuvo en mi lugar. Usted no vio cómo me ofendió. Usted no sabe lo que hizo. Usted no sabe, yo no sé. Pero ¿qué tal? Multiplique. No son 100. Póngale 200, 300, 400. Bueno, póngale 1000. No son 10,000 todavía. Entonces, si yo no puedo perdonar al que me debe 100 denarios, pero quiero que Dios me perdone toda esa gran deuda que yo tengo, ¿estoy actuando bien? No es fácil. No es fácil perdonar. Te va a doler. Pero tenemos que hacerlo. Nos va a doler, pero tenemos que perdonar. Dios quiere que lo imitemos. Dios quiere que imitemos la misericordia que Él tiene con nosotros. Dice ahí en el verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios quiere que lo imitemos. Imitemos a nuestro Dios en cuanto a la misericordia. Dice en Mateo 5 y el verso 7, dice: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado, doblemente feliz, aquel que es misericordia, aquel que brinda misericordia, porque él también alcanzará misericordia. Miren, la consecuencia de no perdonar, ahora lo podemos ver en el verso 34, dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice, miren, me llama mucho la atención, y póngale mucha atención en esto que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quiénes? Con nosotros, ¿verdad? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es lo que queremos para nosotros. Que cuando estemos frente a nuestro Rey, que cuando nos toque entregar cuentas, nos diga: tú no pudiste perdonar. Tú no pudiste perdonar 100 denarios. ¿Quieres que yo te perdone? ¿Con qué cara vamos a estar delante de nuestro Dios si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, perdonar los 100 denarios? Hay cosas que humanamente son difíciles de perdonar. Necesitamos la ayuda de Dios. Como seres humanos no podemos. Pero si le pedimos la ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Dice en Lucas, en el capítulo 17, verso 3 al 6, dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces, mire lo que dice en el verso 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahí hay una imagen de un sicomoro con esas raíces. Miren esas raíces que tiene, porque muchas veces nuestro corazón está súper enraizado del dolor que nos causa no perdonar. Y entonces, así como están esas raíces de grande, así está nuestro corazón bien enraizado, que si nosotros lo queremos arrancar no vamos a poder. Humanamente no vamos a poder. Y los discípulos lo sabían. Por eso les dijo: aumentanos la fe, porque se necesita fe, se requiere de la fe, se necesita la ayuda de Dios para poder remover lo que está afectando nuestro corazón. Así como está ese árbol de frondoso, de grande, así está la amargura dentro de nuestro corazón. Es necesario la ayuda de Dios. Como seres humanos no podemos. Tenemos que pedir la ayuda del único que nos puede ayudar, y es nuestro Dios. Amén. Y dijo Jesucristo que si tuviéramos fe, le vamos a poder decir a ese sicomoro que está en nuestro corazón: desarráigate de aquí y plántate en el mar. Si tenemos fe, lo vamos a lograr, porque no es fácil. No es fácil. En los años 80 hubo un personaje que mató a muchas personas. Le llaman el asesino de Green River, o del Río Verde. Esta persona, cuando ya estaban celebrando el juicio, él dijo que no se podía recordar de cuántas mujeres había asesinado. No podía recordarse. Fue una persona malísima, que cuando estaban dentro del tribunal
hubieron muchos familiares de aquellas víctimas que le dijeron: tú no mereces estar vivo, tú mereces que te manden al infierno, tú mereces, o sea, todo lo peor le deseaban a ese hombre. Y humanamente decimos nosotros, tenían razón, les dolía, porque habían asesinado a algún familiar, a lo mejor a una hermana, a una hija o a una madre. Este ser humano les había quitado la vida a varias personas. Fue condenado a 48 cadenas perpetuas, que fueron 48 casos que pudieron comprobar que sí, él las había asesinado. Pero él, cuando le estaban haciendo las preguntas, él dijo que él no se recordaba de cuántas, ni los nombres, ni las caras de esas personas a las cuales había asesinado. Él no tenía recuerdo ya de tantas que habían sido, porque no fueron solo 48, dijo él, fueron como alrededor de 79 mujeres que había asesinado. Y entonces imagínense los familiares de esas víctimas, cuando lo vieron ahí enfrente, le deseaban lo peor. Pero me llama mucho la atención que hubo un padre de una de las víctimas que se paró, y fue el único que le sacó las lágrimas a ese personaje, porque cuando se paró frente a él le dijo: yo sé que aquí todos en esta sala te odian, yo sé que aquí en la sala todos quisieran verte en el infierno, pero yo voy a hacer una cosa que Dios me pide que yo haga. Te voy a perdonar. Yo te perdono, dijo este padre. ¿Usted cree que fue fácil para él? No fue fácil, pero él dijo: mi Dios me pide que yo te perdono, y yo te perdono. Hubo otro caso también. Esto sucedió aquí en los Estados Unidos también. Era un padre de familia que aconsejaba a su hija que se había casado, y su hija se casó y empezaron a tener problemas en el matrimonio, como sucede en todos los matrimonios, porque todos los matrimonios sufrimos por momentos difíciles muchas veces, tenemos altas y tenemos bajas. Y entonces él aconsejaba a su hija y a su yerno a que buscaran a Dios para solucionar sus problemas. Y de repente, uno de tantos días, le llega la noticia a este padre y le dice: tu hija ha sido asesinada. Dice él: bueno, esto no puede ser posible. ¿Y quién la asesinó? Le dice: pues tu yerno. Este personaje sale, me imagino, con el corazón quebrantado, sale llorando, o salió de esa manera. ¿Cómo se siente un padre que le digan: han asesinado a tu hija? Y dice que esta persona fue y empezó a orar y a orar y a orar. ¿Y sabe qué era lo que le pedía a Dios? Ayúdame a perdonarlo. Y luego fue y lo fue a visitar ya cuando estaba él en la cárcel, cuando estaba el yerno ya en la cárcel. Llegó, y cuando lo mira de frente, el yerno, yo creo que sintió ese temor, dijo: me va a reclamar, me va a reprochar, va a decir todo eso. Pero no, ¿sabe qué hizo? Le dijo: te perdono. Te perdono porque sé que no fuiste tú. Tú fuiste una víctima, te dejaste utilizar por el enemigo, y yo te perdono. Lo abrazó y hasta lo estuvo ayudando mucho tiempo en la cárcel. No lo condenó. Le dijo: no es fácil, pero si obedecemos a nuestro Dios, lo lograremos. Amén. Cuando no perdonamos, la amargura también se enraiza en nuestro corazón y podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuando no perdonamos, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Miren lo que dice ahí en Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, dice: mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay amargura, no hay paz en nuestro corazón. Cuando hay amargura, no hay paz en nuestros hogares. Cuando hay amargura, no hay paz en nuestro matrimonio. Cuando hay amargura, siempre va a haber dolor. En casa van a abundar las discusiones. Vamos muchas veces a tratar mal a quien no nos ha hecho nada. Probablemente esas víctimas sean nuestros propios hijos. Cuando hay amargura en nuestro corazón, la amargura es como un virus que si alguien lo tiene, va a contaminar a todos los que están a su alrededor. Vamos a lastimar muchas veces a quienes no nos han hecho nada. Vamos a tratar mal a aquellas personas que no nos deben nada. Probablemente el hijo dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué me trata así? Si yo no le he hecho nada. Y de verdad, no han hecho nada, pero es la amargura que hay en el corazón de nosotros que hace que tratemos mal a nuestros seres queridos. Dice en Efesios en el capítulo 31, verso 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice el 32: sed antes benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Antes que Jesucristo empezara a narrar la parábola que leímos esta mañana, Pedro le hizo una pregunta que está registrada en Mateo 18, en el verso 21 al 22. Dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Óigame, al día. No es fácil. No es fácil decirle a ese hijo que fue abandonado por su padre, que nunca se preocupó por él, que cualquier cosa era más importante que ese hijo que siempre añoró un abrazo de su padre. Aquel hijo que fue abandonado, aquel hijo que pasaron muchos días del padre queriendo abrazar a un padre porque miraba a su alrededor a los demás niños abrazar a un padre y él no tuvo esa oportunidad. No es fácil que a él le salga del corazón y que diga: te perdono. No es fácil para el cónyuge que fue engañado decirle: perdónalo. Cuando brindó confianza, cuando le dio todo lo mejor a su cónyuge y que el cónyuge no haya podido responder de la misma manera y fue engañada, dígale a ese cónyuge que perdone. No es fácil, pero es algo que Dios nos pide. Perdonar no es fácil. ¿Cómo voy a perdonar a mi hermano que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo voy a perdonarlo? No es fácil perdonar. Pero el perdón es la medicina, como cuando hay una herida. Recuerdo una vez que mi hija era pequeña. Andaba corre y corre en la casa. De repente fue y se pegó con la esquina de una pared. La tomamos y la llevamos a la emergencia. Estando en la emergencia, yo estaba ahí adentro cuando el doctor le abrió la herida y la empezó a lavar. Y la niña gritaba. Y luego miré que le empezaron a poner puntos. Y la niña gritaba. Le estaba doliendo. Igual es cuando nosotros vamos a perdonar.
Tenemos la herida abierta, pero el perdón es la medicina para poder cicatrizar esa herida. Lo que nos han hecho no es fácil de olvidar. Es más, no se olvida. Perdonar no quiere decir olvidar. El olvido es como cuando usted ve cuando usted mira una cicatriz que ya está sana. Está ahí. El recuerdo está ahí. Pero ya no duele. Cuando usted haya perdonado, ya no le va a doler. Se va a acordar, pero no le va a doler. De la misma manera es el perdón. ¿Cómo decirle a los padres de la niña que fue asesinada allá en Pasadena? ¿Cómo decirles que tienen que perdonar a la persona que violó y asesinó a esa niña? No es fácil, mis hermanos. No es fácil. No es algo que me nace. No es algo que yo quiero. Pero es algo que yo necesito. Necesito perdonar. Necesito dar ese perdón. Porque yo también necesito ser perdonado. Amén. Amén. No son 10,000 talentos que me deben, pero yo debo mucho más que 10,000 talentos. Yo sé que no es fácil. Perdonar nos va a doler, quizás vamos a llorar, pero tenemos que perdonar, mis hermanos. Amén. Amén. A mí no me nace perdonar, pero Dios me manda que tengo que perdonar. Esta mañana, yo no sé cómo viene usted. A lo mejor viene dolido, le está algo lastimando. Muchas veces las enfermedades llegan porque no hemos perdonado. La falta de perdón afecta a nuestro espíritu, pero también afecta a nuestro cuerpo. Muchas enfermedades no están ahí por estar ahí nada más. Están ahí porque no hemos perdonado y necesitamos liberarnos. Esta mañana nuestro Dios nos invita a que liberemos todo lo que nos está angustiando, todo lo que nos está doliendo. Esta mañana podemos decir, como el título de este tema, hoy decido perdonar. Hoy decido perdonar. Y como les digo, no es fácil. Miren lo que dice ahí en Lucas en el capítulo 22, verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Alguien me dijo una vez, yo no soy Jesucristo. Yo no puedo perdonar como Jesucristo. Pero déjeme decirle que Jesucristo tomó el cuerpo de un humano. Él sufrió sed como usted y yo sufrimos. Él sintió el dolor como usted y yo lo sentimos. Él descubrió ese dolor como nosotros lo descubrimos. Y Él nos entiende. Él nos entiende que no es fácil, porque como acabamos de leer, Él le pidió a su Padre que si podía, que le quitara ese dolor. Pero Él estuvo dispuesto a obedecer a nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana están dispuestos, como lo estuvo Jesucristo, a perdonar. Y alguien dirá, no, pero es que usted no sabe cuánto dolor me causó esta persona. Óigame, a Jesucristo lo calumniaron. A Jesucristo le escupieron en la cara. A Jesucristo le dieron con látigo. A Jesucristo lo hirieron. A Jesucristo lo llevaron a una cruz. Le clavaron las manos en esa cruz. Pero ¿sabe una cosa? Me di cuenta que no fueron los clavos que los estuvieron en esa cruz,
No, fue el amor que Él tuvo para nosotros, la que lo sostuvo en esa cruz. Jesucristo obedeció. Jesucristo hizo lo que su Padre le dijo. Esta mañana, ¿usted está dispuesto a hacer lo que Dios le dice? Esta mañana, usted podrá decir, como el tema, hoy yo decido perdonar. Si alguien necesita una oración, si alguien necesita pedir esa ayuda al único que nos puede dar esa ayuda, que es nuestro Dios, tenemos un canto de invitación y si gusta pasar, puede hacerlo. Que el Señor nos bendiga esta mañana.